Muy bien, ya podemos iniciar ahí, Rodrigo. Ok. Bueno, inicio entonces, doctor. Bueno, voy a dar inicio con el tema del día de hoy. Pues este día vamos a tomar las bases teóricas de la farmacología clínica de los analgésicos opioides, y la siguiente semana vamos a hacer revisión de artículos científicos para actualizarnos un poco más sobre cómo se está manejando actualmente este tipo de fármaco, ¿verdad? Sobre todo en nuestra especialidad. Como repito, el día de hoy me voy a centrar más que todo en las bases teóricas de estos fármacos. Y como objetivo tengo pues darles a conocer la historia de los medicamentos opioides, definir el mecanismo de acción de los opioides, comprender la forma en que estos se actúan dentro de nuestro cuerpo, y esto, muy importante por supuesto, conocer los posibles riesgos y efectos secundarios de la prescripción de estos fármacos. Y de esa manera poder nosotros saber qué esperar para con nuestros pacientes a la hora que hemos administrado los fármacos, y también nos ayudará a saber qué momentos se podrá o no se podrá indicar este tipo de medicamentos. Bueno, para empezar, tenemos un poquito de historia. Tenemos en el siglo III antes de Cristo la primera referencia al opio de los manuscritos de Teofasto, en el cual se explica cómo la planta de amapola tiene propiedades no solamente analgésicas, sino que también tiene la capacidad de inducir al sueño. Muchísimo más adelante, en el año 1806, el doctor Friedrich Serturner aísla las sustancias puras del opio por medio de cristalización y les da el nombre de morfina. Es ahí donde se da la primera síntesis de la morfina. Pasamos al año 1874, durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Por supuesto, se da una enorme cantidad de personas heridas durante batallas, y se descubre, claro, el medicamento se administraba indiscriminadamente a los soldados, se descubre la adicción de los opioides por parte de los soldados, ¿verdad? Este es el primer momento en el que se da un conocimiento específico de la adicción que estos pueden causar en el ser humano, y por este motivo se inicia la búsqueda de analgésicos opioides sintéticos, es decir, que estuvieran aparte del origen natural de la planta de la amapola, y que idealmente fueran libres de los efectos secundarios que esta presentaba y la adicción de los mismos. Los efectos secundarios y la adicción ya los vamos a estudiar más adelante. Y es ahí donde se descubre la heroína por el doctor Adler Wright, perdón. Y por supuesto, solamente hablar de heroína, ya sabemos que fue un intento fallido, sabemos que es un fármaco, bueno, actualmente una droga que causa una adicción bastante alta en el usuario. Por tanto, su uso se descontinúa como fármaco en los insumos médicos. Y a inicios de 1970, estamos hablando de casi 100 años después, se descubren los receptores opioides, de los cuales vamos a hablar, y esto da inicio a la era moderna de los analgésicos opioides, ya que a raíz de esto se puede iniciar la síntesis no natural de este tipo de fármacos. Por supuesto, no puedo hablar de historia de los opioides sin hablar un poco también de las guerras del opio, las cuales traigo mención ahorita. No sé si han escuchado algo al respecto, realmente son muy mencionadas, y fue un conflicto bélico que tuvo dos fases, una entre 1839 a 1842 y una segunda fase entre 1856 y 1860. Y esto se dio debido a que en el siglo XVIII China tenía un comercio internacional muy hermético. Gran Bretaña tenía rechazo por parte de los chinos para relaciones comerciales. China, por su parte, exportaba una gran cantidad de productos tales como el té, la porcelana y la seda a Europa, a los británicos, pero no les compraba nada a ellos de regreso. Entonces, ¿qué ocurría? Gran Bretaña gastaba mucha plata, literalmente lingotes de plata, en comprar té, por ejemplo, que es algo que China producía por medio de siembras, y
era muy rentable para ellos y muy poco rentable para los británicos. Por tanto, los británicos intentan ejercer presión hacia China, gracias a sus colonias en la India, desde las cuales vendían grandes cantidades de opio a China, conociendo ya ellos el gran potencial de adictivo que este producto tenía hacia el ser humano. Eh, las autoridades chinas, al darse cuenta de esa jugada y al darse cuenta de lo mal que estaba su población en cuanto a la adicción al opio, embarga navíos que transportaban el opio hacia China y los destruye, lo cual por supuesto no sienta bien en Gran Bretaña e inicia un conflicto bélico. Este conflicto bélico, por supuesto, lo termina ganando Gran Bretaña con una gran supremacía militar, lo cual da una apertura al comercio hacia China. Sin embargo, de nuevo, por los mismos motivos prácticamente, se inicia una segunda etapa de esta guerra, ya que Gran Bretaña continuaba metiendo opio a China. China quería conservar su hermeticidad comercial, y se da una segunda fase de esta guerra del opio. Solo que en este caso se incorporan junto a Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, tres grandes potencias mundiales, como ya sabemos, que por supuesto terminan ganando la guerra y repartiéndose intereses comerciales entre ellos. Ahora bien, ¿qué es un opioide? Porque vamos a escuchar muy frecuentemente, opiáceo y opioide. Opiáceo será todo producto que deriva naturalmente del opio, y opioide será un producto sintético o semisintético que tiene características estructurales similares al opio o a los opiáceos, pero no son naturales. Para que se nos quede una mnemotecnia un poquito fácil, un androide se parece a un ser humano, pero no es un ser humano. Un opioide se parece al opio, pero realmente no lo es. Y esta palabra proviene del griego opos, que significa jugo, ya que, como ya dije anteriormente, los opioides naturales provienen de la resina de la planta de la amapola, y los opioides comparten estructural y funcionalmente muchas similitudes con el opio. Como repito, el opioide será una sustancia que, sin importar su estructura, ya sea natural o no, no es natural, tiene propiedades funcionales y farmacológicas del opio. Y es importante conocer algo, y es que los opioides tienen su principal sitio de acción a nivel central. Si recordamos las clases anteriores que hemos venido hablando de AINES, de la neurofisiología del dolor, todo lo que ya mencionamos durante este curso, solo para recordarlo, tenemos un estímulo doloroso el sistema nervioso lo recibe en la periferia, da una transmisión, una modulación a nivel, esto es la transducción a nivel periférico, una modulación a nivel y percepción a nivel central, ¿verdad? Será entonces en el punto de percepción y de modulación donde los opioides van a actuar. ¿Por qué? Porque hay receptores opioides que se encuentran en todo el sistema nervioso central, a nivel periférico y central. Como repito, si bien es cierto, los receptores opioides están a nivel periférico, pero su principal acción será a nivel central. Y dependiendo del sitio de inhibición en el cual nosotros tengamos este receptor, será el potencial analgésico que nosotros vamos a tener en nuestro paciente. Y tenemos así los tres principales tipos de receptores opioides: los receptores mu, kappa y delta. El receptor mu se encuentra en el tálamo, en la sustancia gris y en el hipotálamo, es decir, a nivel netamente central, y tiene dos subdivisiones: el mu1, que da una analgesia supraespinal, es decir, central, y efectos de sedación, y el mu2, que da efectos de miosis, depresión respiratoria e inhibición del peristaltismo, y en algunos casos también euforia. Cabe mencionar que estos receptores pueden ser estimulados tanto fisiológicamente como parte de nuestro organismo, como también por sustancias exógenas, como los opioides. Tenemos también los receptores kappa, que están ubicados a nivel de la médula espinal y la corteza cerebral, como repito, también a nivel central, los cuales tienen como, al ser excitados, dan analgesia supraespinal, miosis, disforia, sedación y depresión respiratoria.
Y finalmente tenemos los receptores delta. Estos están en menor cantidad, sin embargo no pierden relevancia y están ubicados a nivel de médula espinal y en el área límbica. Y pueden causar depresión respiratoria, analgesia débil, vómito y activación del músculo liso. Quiero que notemos cómo todos los receptores prácticamente tienen en común la depresión respiratoria, cosa que por supuesto en nuestros objetivos analgésicos está fuera de contexto, ¿verdad? Por supuesto, nosotros queremos evitar que un paciente tenga depresión respiratoria. Por supuesto, también las náuseas y los vómitos que se da al excitar los receptores delta. Bueno, y tenemos así, traigo, realmente repito un poco la diapositiva para que nosotros podamos comparar los tipos de opioides. Y es que hay 4 subclasificaciones. Están los agonistas puros, antagonistas puros, agonista-antagonista y agonistas parciales. Solo para aclarar, un agonista que significa que está afín a este receptor y antagonista, por supuesto, que en lugar de excitarlo, inhibe a este receptor. Tenemos entonces como agonistas puros aquellos que van a estimular solamente a un receptor, como por ejemplo la morfina, la codeína y la meperidina. Estos, ya voy a hablar más adelante de cada uno de ellos, pero los agonistas puros en su gran mayoría, que son realmente los que más comúnmente vamos a utilizar, van a estimular solamente a los receptores Mu. Tenemos los antagonistas puros, y es que antagonizan solamente a un receptor, que será idealmente el receptor Mu, ya que este es no solamente el que nos va a presentar con más frecuencia al excitarlo efectos secundarios, sino que también es el que está en mayor cantidad a nivel del sistema nervioso. Y como ejemplo de estos fármacos será la naloxona. Entonces, y aquí quizá me adelanto un poco, pero si tenemos un fármaco antagonista de un receptor, no sé si está por ahí el doctor Lozano. Sí, doctor. Vale, repitiendo un poquito, si tenemos un agonista que excita, ¿por qué habría yo de querer un fármaco que sea antagonista, que me desexcite este receptor? La pregunta es un poco complicada, la voy a hablar más adelante. ¿Por qué habría yo de querer antagonizar mi efecto farmacológico? Que no en estos fármacos, doctor, lo que busca es que, o sea, que actúen de manera contraria, opuesta. Exactamente. Y el objetivo es, en el caso que hay fármacos, que los efectos secundarios de un opioide los estoy viendo muy palpable en mi paciente, o hay una sobredosis de un fármaco opiáceo o opioide, yo administro un antagonista que va a eliminar esos efectos, que va a inhibir el receptor. Por tanto, todos los efectos, incluyendo la analgesia, se van a eliminar. También están fármacos que son agonistas, antagonistas. Esto es un poco confuso, pero para ponerles un ejemplo, puede ser agonista de un receptor y antagonista de otro. Por ejemplo, puede haber hay fármacos que son agonistas de los receptores kappa, es decir, estimulan pero son antagónicos de los receptores mu. Y están también los agonistas parciales. Son aquellos que van a estimular en menor medida un solo tipo de receptor. No sé si quedó clara esta parte. ¿Queda claro? Sí, ok, sí, gracias, sí, gracias. Bueno, ahora bien, como ya mencioné en la parte de historia, estos fármacos son famosos por tener una alta probabilidad de que nuestro paciente se vuelva tolerante o bien adicto al fármaco. Y antes de yo comenzar a explicar de qué forma va a iniciar este proceso de tolerancia o adicción, voy a dar un pequeño glosario. Tenemos como tolerancia será una propiedad en que se necesita una dosis mayor de un fármaco para mantener el efecto, como por ejemplo el efecto analgésico, perdón.
la dependencia, que será el estado de adaptación del cuerpo manifestado por un síndrome de abstinencia para un fármaco cuando éste es interrumpido. Y la adicción, que la adicción será el patrón de conducta de uso compulsivo de este fármaco y los esfuerzos e intentos para utilizarlo. Creo que nosotros hemos visto, ya sea por experiencia personal o en alguna película, qué sé yo, casos en los cuales las personas adictas a la heroína, por ejemplo, o algún fármaco opioide, realizan conductas extremas con tal de satisfacer su adicción. Pero ¿cómo sucede esta adicción? Bueno, tenemos en este diagrama, que por cierto yo pongo la bibliografía de Goodman y Gilman, la teoría es de ahí, el diagrama no lo es, porque me pareció este diagrama un poquito más resumido y más fácil de comprender. Los círculos son representados por el fármaco y este es el receptor, ¿verdad? Tenemos inicialmente un proceso de fosforilación, que no es más que la adición de un grupo fosfato a otra molécula, es decir, el momento en el que llega el fármaco y se une al receptor opioide. Este, por supuesto, al haberlo recibido, realiza una endocitosis, que no es más que básicamente la unión y el acoplamiento total del receptor hacia el fármaco. Es decir, este receptor que ya atrapó la molécula de nuestro fármaco ya no puede recibir más. Entonces lo engloba, el fármaco excita a nuestro receptor. Después que ha pasado el efecto, se da una desfosforilación, es decir, estos se separan. Y después de un tiempo se da una resensibilización del receptor opioide. ¿A qué quiero llegar con esto? Llegará un momento en el cual nosotros, aunque sigamos administrando dosis del fármaco, todos los receptores del organismo van a estar ocupando, van a estar ocupados. Por tanto, no vamos a alcanzar más efecto. Entonces, ya tendremos una tolerancia al fármaco. Tendremos que elevar demasiado nuestra dosis para que los niveles séricos del fármaco se mantengan, para que en cuanto se dé la resensibilización se pueda fosforilar de nuevo el fármaco y volver a iniciar su ciclo de acción. Y así, de esta manera, el paciente tendrá una dependencia física ante esto, porque como vamos a ver más adelante, este tipo de fármacos están muy asociados a sensaciones placenteras. Y esto induce también a procesos adictivos. Ahora bien, ¿cómo actúan? Bueno, y esto solo a manera de recordatorio, para recordar un poquito la neurofisiología del dolor. Los canales de sodio sufren cambios de polarización, entre los cuales hay pase de iones de sodio y potasio que cambian la polaridad de la membrana, y así vamos a tener un estímulo doloroso, ¿verdad? ¿De qué manera van a actuar? Al nosotros bloquear nuestros receptores opioides, también vamos a bloquear los canales de sodio. De esa manera vamos también a tener un efecto analgésico. Y como dije anteriormente, inicialmente tendrá un efecto netamente central, es decir, en el cerebro. Sin embargo, tiene también acción en médula espinal, ya que hay una gran cantidad realmente, solo que en menor que en el cerebro, de receptores opioides, que estarán asociadas a las fibras nerviosas aferentes, que si recordamos serán las que nos llevarán toda la información dolorosa hacia el cerebro, y en el asta dorsal, que tiene una función similar. Y los opioides serán capaces de prevenir la abertura de los canales de calcio sensibles al voltaje en la médula espinal, como explicaba anteriormente, y bloqueará la excitación neuronal, interrumpiendo así el ciclo del estímulo doloroso. Es decir, el estímulo doloroso ni siquiera alcanzará a llegar a nivel central, al cerebro. Y esto nos explica una parte pequeña de los efectos potentes de analgesia en los opioides. ¿Por qué digo una parte pequeña? Porque, como repito, su acción será netamente a nivel cerebral, porque ahí es donde está la mayor parte de receptores opioides. Y tendrá también una acción periférica. Como repito, su acción es central. A nivel periférico hay receptores opioides, sin embargo, son muy pocos. Y en altas concentraciones tendrá los opioides acciones similares a anestésicos locales.
Sin embargo, estas acciones analgésicas, por la poca cantidad de receptores opioides, son muy limitados. Porque, por supuesto, no ha llegado al tejido encefálico y no bloqueará de esa manera los receptores opioides que están en su mayoría en esa zona. Y su uso realmente como analgésicos es bastante limitado y no hay una evidencia científica que avale la administración de opioides a nivel periférico para el tratamiento del dolor, a no ser que, por supuesto, se administre en cantidades excesivas. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, estos fármacos tienen una enorme capacidad de producir alteraciones de estado de ánimo y también de excitar el sistema de recompensa del cuerpo humano, haciendo así, mejor dicho, al paciente propenso a tener posibles adicciones. Los mecanismos por los cuales esto funciona, Goodman y Hillman mencionan que no están totalmente claros, sin embargo, se teoriza que está asociado al uso de opioides con altas liberaciones de dopamina, que es una hormona que está fuertemente ligada con estados de alegría y euforia, lo cual nos va a activar el sistema de recompensa en nuestro cuerpo, dando una sensación de bienestar y alegría. Pero esto hasta ahorita se escucha como si fuese algo malo, algo que netamente nos va a inclinar hacia un proceso adictivo, pero realmente no. Y es que los opioides tienen una capacidad, al dar esta sensación de bienestar y alegría, tiene la capacidad de alterar la subjetividad de nuestro paciente. ¿A qué quiero llegar con esto? Si recordamos, el dolor es una sensación muy subjetiva, ¿verdad? Es una percepción subjetiva. Por tanto, si nosotros alteramos la sensación subjetiva de nuestro paciente podrá tolerar de mejor manera su sensación dolorosa, dando una sensación de bienestar, a pesar que probablemente el dolor continúe ahí. En menor cantidad, por supuesto, pero será más manejable a nivel emocional por parte de nuestro paciente. Ahora bien, los opioides tienen otro efecto aparte del analgésico que nosotros tendremos que tomar en cuenta. Y estos son los efectos antitusígenos que estos fármacos presentan. Como ya sabemos, la tos es un mecanismo bastante útil para eliminar secreciones excesivas y, por supuesto, por este motivo, no deberá suprimirse de forma indiscriminada. De hecho, en Katzung hablan de dos tipos diferentes de tos. Una será la tos patológica y la otra la funcional. La funcional será la tos que tiene como objetivo eliminar las secreciones. Cuando tenemos flema, tosemos, la sacamos, liberamos así nuestra vía aérea. Pero en algunos padecimientos nosotros tenemos tos y realmente no hay un motivo real por el cual tenerla, sino que será una tos patológica que no tiene ningún objetivo en pro del bienestar del paciente. Entonces, este efecto antitusivo, se da debido a las acciones directas sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre el centro tusígeno del bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo es quien controla la contracción muscular de la glotis, el tórax y el abdomen, lo cual, al alterar estos patrones musculares, nosotros alteramos un ritmo inusual de la respiración que nos va a inducir a la tos. Por tanto, el efecto de tos lo vamos a eliminar, obteniendo así el efecto antitusígeno. Cabe mencionar que la supresión de la tos se va a alcanzar con dosis menores a las necesitadas que las que necesitamos usualmente para alcanzar el efecto analgésico en nuestros pacientes. Probablemente esto no sea de mayor relevancia para nosotros, sin embargo, sí tendremos que conocer que pacientes que están durante un proceso de tos funcional, tendremos que tener cuidado para administrar estos fármacos, ya que pueden retener secreciones a nivel de la vía aérea y empeorar su cuadro de base. Ahora bien, voy a comenzar a hablar un poco sobre los efectos adversos de estos fármacos. Y se habla bastante de la sobredosis de los opioides, que está caracterizada por alucinaciones, como ya dije anteriormente, estos actúan a nivel del sistema nervioso central, mioclonías, hipotensión, hipertensión intracraneal, vómitos, náuseas y retención urinaria.
Cuando hablo de hipertensión intracraneal, este es un dato bastante importante para nosotros, ya que nuestros pacientes usualmente están ligados con traumas craneoencefálicos. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un hematoma cerebral o algún problema diagnosticado ya por la especialidad de neurocirugía, tendremos que tener un gran cuidado al administrar estos fármacos e idealmente realizar la interconsulta con el neurocirujano para la administración de los mismos, ya que si nuestro paciente tiene un problema intracraneal de base y nosotros le causamos una hipertensión intracraneal, podemos aumentar un problema, incluso poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Por supuesto, al igual que todo fármaco, puede dar efectos anafilácticos y en sobredosis efectos paradójicos como la hiperalgesia y la hiperexcitabilidad. Es decir, en lugar de reducir el dolor del paciente, le causaremos un efecto de mayor dolor y que nuestro paciente, en vez de estar sedado, más tranquilo, tendrá una excitabilidad mayor. Y lo más importante y con lo que tendremos que tener muchísimo cuidado con estos fármacos, la depresión respiratoria, de la cual voy a hablar más adelante. ¿Cómo nosotros vamos a saber que nuestro paciente tiene una sobredosis? Goodman y Hillman describen la tríada de la sobredosis de los analgésicos opioides, que se caracteriza por la depresión. ¿Perdón? Doctor, perdón que interrumpa. Solo en la diapositiva anterior, no sé si logró leer algo en cuando hablamos de sobredosificación, si tiene algún ejemplo, ¿en qué caso ya se consideraría sobredosificación? O sea, ¿en qué medida pudiera llegar a afectar o a presentar ya los síntomas que mencionó? Goodman y Hillman lo describe con esta tríada, doctor, que es la tríada, cuando ya tenemos estos tres signos, es que nosotros podemos ya hablar de una sobredosis diagnosticada como tal. Será en casos de depresión respiratoria, que que la frecuencia respiratoria de nuestro paciente descienda, por tanto, por supuesto, la saturación de oxígeno del paciente comienza a disminuir, una depresión del sistema sensorial, es decir, que nuestro paciente se encuentre altamente sedado, que no responda a los estímulos externos, y como tercer punto, la miosis puntiforme, que será cuando las pupilas están extremadamente contraídas, como la punta de una aguja, ¿verdad? Así es como se define en sí una sobredosis de este fármaco, doctor. Por supuesto, efectos secundarios los podremos observar desde antes de poder ya diagnosticar una tríada como tal, ¿verdad? Sin embargo, una sobredosis netamente será al ver estos tres síntomas. No sé si continúa, doctor. Bueno. Como dije anteriormente, uno de los principales efectos secundarios que nosotros vamos a tener en nuestros pacientes será la depresión respiratoria. Y tendremos que tener mucho cuidado para evitarla, ya que esto obviamente pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Y hay factores que la exacerban, tal como la combinación con tranquilizantes o el alcohol. Es decir, un paciente que ha llegado de emergencia a nuestro servicio y, bueno, es bastante frecuente realmente ver un paciente con un accidente de tránsito a raíz de intoxicación etílica, ¿verdad? En ese momento está totalmente contraindicado el nosotros indicar, valga la redundancia, un opioide, ya que exacerbaremos la depresión respiratoria que el opioide va a generar en nuestro paciente. También se habla de cuando el paciente tiene mucho sueño. Esto realmente es relativo y hay muy poco reporte al respecto, según reportaba Goodman y Gilman. Sin embargo, sí describen que el sueño natural llega a producir una disminución a nivel cerebral de la sensibilidad del CO2, es decir, de la falta de oxígeno en nuestro cuerpo, disminuyendo la necesidad de O2 fisiológica. Nuestro cuerpo no reacciona que hay CO2 elevado, por tanto, no le exige al sistema respiratorio ingresar más oxígeno y al tener ese efecto fisiológico y nosotros agregar un opioide que nos va a causar una depresión respiratoria, exacerbará
el efecto de presión respiratoria y posiblemente disminuirá también la saturación de oxígeno de nuestro paciente. También se habla de pacientes ancianos, y es que a mayor edad el riesgo de una depresión respiratoria aumenta, y Goodman y Hillman explican que esto es por la pérdida de la elasticidad pulmonar. El paciente no puede expandir sus pulmones lo suficiente para ingresar suficiente oxígeno, y si nosotros sobredosificamos o dosificamos a un paciente muy anciano con un opioide, podremos causar una depresión respiratoria. Y obviamente pacientes que tengan problemas del sistema respiratorio base, como por ejemplo pacientes EPOC, que tengan una mayor incidencia a depresión respiratoria, pacientes fumadores crónicos y pacientes que en sí de base tengan apnea del sueño. Nosotros administramos el fármaco y por supuesto exacerbará este problema. No sé si hay alguna duda hasta acá. Una consulta de los residentes. Por mi parte, no, doctor. Por mi parte tampoco. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo actúan estos fármacos en nuestro cuerpo y para poder así también tomar esto en cuenta a la hora de administrarlos. Bueno, inicialmente tenemos que saber que su absorción es muy pobre en el tubo digestivo y se utilizan ampliamente por vía endovenosa, y también creo que todos lo habremos notado en nuestras rotaciones de anestesia cuando vemos otro tipo de cirugías, la administración intrarraquídea de este tipo de fármacos que producirán analgesia, es decir, llevar el fármaco directamente a su sitio de acción. En la mayoría de opioides el efecto de la dosis oral será menor que en la parenteral, por supuesto, por lo mismo que les explico, su absorción en tubo digestivo es mucho menor y su metabolismo es muy elevado a nivel hepático. También se tiene que tomar en cuenta que estos fármacos son liposolubles, muy liposolubles, lo cual, otro más que otros, por ejemplo la codeína y el fentanilo son más liposolubles y tienen por tanto, tienen una entrada más rápida al sistema nervioso central en comparación a otros como la morfina. Por tanto, su efecto será más rápido y más acelerado. Estos fármacos tienen la capacidad de persistir en los tejidos más de 24 horas. Y aunque estas concentraciones son bastante bajas. Como repito, el metabolismo de ellos es por vía hepática, por tanto se tiene que tener mucha precaución a la hora de administrarlo en pacientes que tengan problemas hepáticos base. Al igual que con los pacientes renales, debido a que su excreción es en su mayoría renal. ¿De qué manera? Perdón. La filtración glomerular, es decir, a nivel renal, será en un 90%, es decir, la gran mayoría del fármaco se eliminará a nivel renal y el 10% restante por las heces. La mayor parte de la excreción se realizará durante las primeras 24 horas y, como repito, hay una alta posibilidad de daño en pacientes que tengan cuadros renales agudos o enfermedades renales crónicas. Por tanto, antes de administrar estos fármacos en estos pacientes, tendremos que realizar una interconsulta con el nefrólogo para que nos autorice o nos dé un ajuste de dosis. Ahora bien, clasificación de estos fármacos, realmente hay varias, pero yo traje las dos que me parecieron más didácticas. Esta es la primera que los clasifica no solamente según si son agonistas o si son naturales, o sintéticos o semisintéticos. Como dije anteriormente, la morfina es el agonista por excelencia y de origen natural, como ya les explicaba, junto con la codeína. Los semisintéticos tenemos la oxicodona y el tramadol, que realmente es un fármaco que nosotros utilizamos bastante, y tendremos otros sintéticos netamente como la metadona, el fentanilo, la meperidina, que son fármacos que, si bien es cierto, no administraremos con tanta frecuencia, pero sí tenemos que conocer, ya que en anestesiología se utilizan con una gran frecuencia. Y nosotros, por supuesto, operamos pacientes bajo efectos de anestesia general. Tenemos los agonistas parciales, como la
buprenorfina, y los agonistas antagonistas, que son netamente sintéticos, como la nalbufina, y muy importante conocer también los antagonistas, que son netamente sintéticos. El más representante de ellos será la naloxona, y tenemos que tener este fármaco en cuenta, ya que, como explicaba anteriormente, en casos de sobredosis o de comenzar a ver efectos adversos de estos fármacos, tendremos que saber administrar la naloxona para corregir estos efectos adversos y potencialmente salvar la vida de nuestro paciente. Y tenemos una segunda clasificación que realmente es muy sencilla, pero me pareció importante por la siguiente diapositiva que ya le voy a explicar. Y se clasifica por la acción analgésica y los subdivide en opioides débiles y fuertes. Tenemos entre los débiles la codeína, el tramadol y la hidrocodona. Y los fuertes, la morfina, petidina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona y la buprenorfina. ¿Por qué es importante conocerlo? Yo sé que les mencioné con anterioridad que en esta clase no iba a traerles artículos científicos, sin embargo, realizando la investigación, encontré esta escala terapéutica y la cual se basa la OMS para administrar fármacos. Como pueden ver, realmente no es nada nuevo, es algo que se publicó desde el año 2005, pero actualmente mantiene su relevancia clínica. Y lo tenemos de la siguiente manera. La subdivide en escalones, la manera en la que nosotros vamos a administrar nuestros fármacos. En el escalón 1, que es cuando el paciente presenta un dolor, nosotros administraremos analgésicos no opioides, como por ejemplo un AINE, y un coanalgésico. ¿A qué se refieren con coanalgésicos? Medidas locales, por ejemplo, compresas tibias, masajes, etcétera. Si en el caso que la administración de estos fármacos no tenga un efecto deseado, subiremos al siguiente escalón. Y esta es una de las reglas que indica la OMS. La subida de escalón dependerá del fallo del escalón anterior. En el escalón 2, se deberán prescribir opioides débiles, como la codeína, por ejemplo, o el tramadol, más un coanalgésico, como los que ya mencionaba anteriormente, y agregar el escalón 1, como por ejemplo, en el escalón 3, en caso que hayamos fallado con el escalón 2, administraremos un opioide potente, un coanalgésico y un AINE, como lo mencioné en el escalón 1. Y finalmente tenemos el escalón 4, que este escalón es el que se agregó en el año 2005, ya que previamente se hablaba solamente de llegar hasta el tercer escalón. Y es cuando verdaderamente, sin importar la cantidad de fármacos que nosotros administremos a nuestro paciente, el dolor persiste. Tendremos que utilizar métodos invasivos y coanalgésicos. No sé si alguien me podría ayudar o qué se les ocurre cuando hablamos de métodos invasivos. Doctora Pontes. Puede Una ser raquilla, por lo una menos. infiltración o un bloqueo Exactamente, directo. ¿verdad? Exactamente. Bloquear directamente el tejido nervioso o bien segmentarlo, ¿verdad? Entonces, esta será la escala analgésica que nosotros deberemos utilizar para la OMS. A nivel práctico, realmente existirán casos en los cuales nosotros sabemos que podremos saltarnos el primer escalón, por ejemplo. En casos en pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, sabemos que probablemente solo un AINE en una cirugía que ha sido un poco cruenta no tendrá el efecto analgésico que nosotros deseamos en nuestro paciente. Por tanto, podríamos nosotros saltarnos al escalón 2 sin ningún problema. Ahora bien, Es una situación que me gustaría que discutamos porque, bueno, en la experiencia, casi siempre cuando son algún tipo de manejo quirúrgico de trauma severo o incluso algún procedimiento de cirugía oncológica o enucleación de un quiste, una mandibulectomía, cualquier proceso así,
incluso múltiples exodoncias, pudiera considerarse doble analgesia, es decir, AINES y opioides. Y pues hemos visto que algunas veces, no me dejan mentir los residentes del hospital, cuando se maneja solo con un AINE o se maneja solo con tramadol o con un opioide, no tenemos el efecto deseado y el paciente está llorando de dolor cuando lo vamos a pasar al quirúrgico. Entonces, a mí me gustaría que hoy reflexionen sobre eso y por qué se consideraría una ventaja el utilizar doble analgesia o, como decía ahí el doctor, el escalón 2. Me gustaría oír las opiniones de los demás, cómo lo experimentan también ustedes en el seguro. Pues, de hecho, doctor, nosotros lo más frecuente es que en el posquirúrgico inmediato, hablo de cirugía mayor, indiquemos directamente, nos pasamos directamente al escalón 2, un opioide débil como el tramadol con un AINE. Eso es lo que... Tal vez, doctor, en cirugías más grandes indican una bomba, los de anestesio. Sí, una bomba, o si no, también lo que hemos indicado en cirugías así bastante traumáticas, petidine también, cuando sabemos que el paciente pues, va a tener un postquirúrgico bastante dolor, entonces sí hemos indicado también petidine. Pero sí, generalmente nosotros manejamos así doble analgesia, como dice Rodrigo. ¿Y los residentes del Rosales qué opinan? Perdón. Doctor Ramírez, hable más fuerte, se escucha bien a lo lejos. Ajá, quiero escuchar la opinión de los residentes del Rosales. Yo quisiera preguntar, doctor, primero, cuando dijeron bomba, ¿a qué analgésico es el que le ponen a la bomba? Petidine, doctor. En algunos casos incluso hasta morfina se ha indicado alguna vez. Sí, de las bombas elastoméricas, que la dejan por 24 horas, los de analgesia se la indican dependiendo del peso, así la dosificación, y sí, generalmente petidina o morfina incluso han dejado también en pacientes. O sea, le estoy hablando de algo que ha sido bastante Sí, traumático, bastante ¿verdad? raro. Ajá, no una fractura de mandíbula que podríamos decir simple, no, ¿verdad? Sino que algo, que una Más cruento. mandibulectomía o así, algo bastante cruento. Bueno, yo la experiencia que he visto, nosotros casi no lo hemos dejado, pero sí subcutáneo por dolor severo se puede dejar la morfina. Como les digo, nunca no hemos tenido necesidad de usarlo, pero así he visto que lo han manejado para traumas así fuertes. Generalmente con el escalón 2 nosotros hemos manejado la mayoría de los dolores. Sí, de acuerdo. De hecho, como repito lo que dijo la doctora Guerrero, el escalón 3, iniciarlo de base postquirúrgico, no es algo que se haga comúnmente, ¿verdad? Solo cuando son procedimientos bastante cruentos, ¿verdad? Pero por lo general, para cirugías de trauma, fracturas orbitocigomáticas, fracturas mandibulares, el escalón 2 es basta como tratamiento. Doctora Ayala está ahí. Sí, doctor. ¿Cuál es su opinión, doctor, por los casos que he visto que a veces han considerado utilizar nada más o un AINE o un tramadol? ¿Cuál ha sido el criterio? Nosotros normalmente de un solo al escalón 2 dejamos tramadol y keto. Digamos en cirugía de que ir a una cirugía pequeña que se hace en sala, pues realmente como anestesio siempre le pone morfina, le pone alta dosis de analgésicos, pues valoramos a veces, digamos, dejar un ketorolaco o un tramadol e inmediatamente en el postquirúrgico nos vamos y el paciente ya nos dice, bueno, sí, me molesta, no me molesta, porque pues sí, a veces consideramos que con uno, si el paciente se le quita el dolor, pues no hay necesidad de
de estar dejándole más analgésico. Y también que nosotros estamos pendientes, pues los vamos a ver 2 veces al día y siempre, y es la primera pregunta que le hacemos a los pacientes. Pero sí, normalmente en escalón 2. Muy bien. De hecho, me gustaría escuchar ahí la opinión del doctor Cuenca también. Yo considero que después de algún procedimiento quirúrgico en sala de operaciones que sabemos que representa o va a representar dolor para el paciente, que no es una extracción simple la que se ha hecho, pues, es bueno el control adecuado de la hemostasia, sobre todo las primeras 24 o 48 horas, que puede haber incluso más sangramiento, si el paciente se queja de dolor, está incómodo, está inquieto, no se puede higienizar bien, no hay mayor vascularidad en la zona porque se puede hipertensar del dolor. Entonces hay que controlar con mucho cuidado las primeras horas postquirúrgicas. Y creo que sí es prudente utilizar doble analgesia, más otras medidas que pudieran ser necesarias. Así que creo yo que es una forma adecuada, y en lugar que el paciente diga tengo dolor, mejor cubrirlo, al menos las primeras 24 horas, y ahí, como decía el doctor, empezar a vigilar si el paciente vemos que va tolerando todo bien, empezar a eliminar o a dejar de indicar uno de los analgésicos y ya irnos quedando con uno. Pero bueno, me gustaría oír la opinión de doctor Cuenca. Hola, hola, buenas tardes. Miren, antes que nada, el uso de opioides, si bien es cierto, está bastante indicado en muchos de los procedimientos que nosotros hacemos. Yo les quiero recordar que a medida que ustedes operen delicadamente, respetando los tejidos blandos, operando rápido, haciendo lo que tienen que hacer, obviamente la respuesta de dolor va a ser menor siempre en los pacientes. Muchos de la cirugía, yo les diría casi que el 100% de los procedimientos que hacemos en la consulta o en nuestras clínicas de cirugía dental no necesitan opioides, por lo menos ha sido mi experiencia. En algunos de las cirugías grandes que hacemos ya en quirófano, generalmente, en mi caso, combinamos opioides con AINES. Entonces, el petidine, el fentanil de repente, pero sí, la analgesia doble resulta bastante buena. Pero como les digo, operando de una manera rápida, respetando los tejidos blandos, cortando solo donde hay que cortar, la cantidad de medicamentos, el tipo de medicamentos que van a ir utilizando va a ser menor y no tanto en opioides. Eso, Edwin. Gracias, doctor. De hecho, solo quisiera agregar un par de comentarios. Primero, con eso que dice el doctor, me recordó a una experiencia con el doctor Romero. Hicimos una cirugía, les mentiría, no recuerdo qué fue lo que se hizo, pero él me dijo que dejara solo ketorolaco. Y al inicio tuve mis reservas, pensé que el paciente se iba a estar muriendo de dolor, pero realmente fue una cirugía sin mayor complicación y el día siguiente el paciente no tenía dolor. Y es que también el evitar el uso de opioides, también estamos evitando así todos los efectos secundarios que acabo de mencionar, que en algunos casos idealmente tendremos que evitarlo. Voy a hablar de esto más adelante cuando hable de los fármacos como tal, pero todos esos efectos secundarios al hacer una cirugía un poquito menos cruenta, mejor dicho, los podremos evitar. Y otro comentario, y es que también era un error que yo cometía, bueno, pues se me corrigió, y es que frecuentemente yo olvidaba los coanalgésicos, como las compresas térmicas al paciente en el postquirúrgico, y realmente sí es una diferencia tangible en el paciente a la hora del postquirúrgico.
Entonces, siempre solo ese comentario, ¿verdad? Si bien es cierto administrar el fármaco y todo, pero esos analgésicos son de gran ayuda también para el paciente. Yo les digo, yo muy pocas veces ocupo opiáceos. Muy poco. Generalmente con un buen antiinflamatorio esteroideo y un AINE, diclofenaco, enantio, ketorolaco, como dijo el doctor. Generalmente los pacientes andan bastante bien. Pero eso no. Por ejemplo, si yo hago una fractura de mandíbula, por decirte algo, no dejo opioides. Los pacientes andan bastante bien. Tal vez en las cirugías donde se puedan ocupar bastante son cirugías que requieren resecciones de tejido importante, tejido blando, tejido óseo, que involucre estructuras anatómicas que están dentro del tumor y que hay que quitarlas, ¿verdad? Algún nervio, qué sé yo. Pero en general es poco lo que por lo menos yo manejo. No es que no maneje, simplemente no ocupe tanto este tipo de fármacos. Y otro factor importante que hay que considerar y habría que evaluar incluso desde el prequirúrgico es la preanalgesia. Y lo otro, considerar el umbral del dolor del paciente, que es algo obviamente muy subjetivo, pero en alguna medida pudiéramos considerar para saber qué tanto dolor pudiera presentar. No todos los pacientes van a responder igual. Como decía Rodrigo, hay un paciente con una cirugía un poco más compleja, o posiblemente solo con ketorolaco se mantiene sin ningún tipo de dolor, pero habrán otros pacientes que no. Y obviamente sí depende de todos esos factores que mencionaba el doctor Cuenca, del tipo de procedimiento que se hizo, la técnica y obviamente incluso hasta algunos factores locales como la higiene del paciente, los cuidados del paciente. No es lo mismo operar un trauma reciente que operar un trauma ya de varios días, donde hay que ir a refracturar y todo. Entonces, hay muchos factores que pueden influir realmente, pero el buen manejo del dolor obviamente nos va a garantizar el buen estado postquirúrgico inicial y obviamente la satisfacción del paciente. Así que es muy importante considerar todos estos puntos. Sí. Bueno. Seguimos, Rodrigo. Sí, perdón, que tuve problemas con la computadora. Continuando, voy a hablar, por supuesto, no de todos los opioides, pero sí de los que vamos a utilizar más frecuentemente en nuestra especialidad y también algunos que probablemente no vamos a indicar nosotros, pero sí estamos en contacto directo con ellos. Tenemos así inicialmente la morfina. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Porque este es el opiáceo por excelencia, es el primero en ser descubierto y usualmente es el patrón de referencia para los demás fármacos. Es de origen natural, extraído directamente de la amapola, es el agonista por excelencia de los receptores mu y en menor cantidad por los receptores kappa. Y como repito, se utiliza como punto de referencia para medir la potencia de otros fármacos y hay una dosis recomendada de inicio. Y es que por vía oral se puede utilizar 15 miligramos cada 3 a 4 horas y por vía parenteral 5 miligramos cada 3 a 4 horas. Y por supuesto, según la dosis respuesta, aumentar la cantidad del fármaco. Cabe mencionar, recordar, como dije anteriormente, todos estos fármacos serán dosis dependientes. La forma oral, como ya explicaba anteriormente, tendrá un efecto no tan inmediato como la vía parenteral y por lo mismo se utilizará más que todo para el tratamiento prolongado del dolor crónico intenso, como por ejemplo dolores oncológicos. Tenemos también las contraindicaciones, que son las contraindicaciones
comunes prácticamente de todos los opioides, que es la hipersensibilidad conocida ya del fármaco, pacientes que de base tienen depresión respiratoria o cuadros de asma bronquial agudo, pacientes con enfermedad hepática, como recuerdo, su metabolismo es principalmente hepático, pacientes con lesión craneal por el posible aumento de la presión intracraneal, lo que les explicaba anteriormente. Esto es algo que en la especialidad vamos a ver muy frecuentemente y por eso lo traigo a mención. Idealmente hay que evitar este tipo de fármacos en los pacientes, o si bien no lo vamos a evitar, por lo menos pedir la interconsulta con el neurocirujano que nos autorice la utilización del fármaco o la dosificación del mismo, por supuesto. Y tendrá como reacciones adversas confusión, alteración del pensamiento, mareo, broncoespasmo por la depresión respiratoria que hablaba anteriormente, estreñimiento por la afección al músculo liso que este va a tener, disminución del peristaltismo también, náuseas y vómitos. Obviamente, con todos estos fármacos, por todas estas reacciones adversas, tendremos que advertir al paciente que tenga mucha precaución al manejar equipo pesado y conducir, por supuesto. Esta es su presentación para la vía parenteral de 5 miligramos sobre mililitro. Tenemos también otro fármaco natural, la codeína, que la vía oral suele presentar una mayor eficacia. Tiene altas propiedades antitusígenas. De hecho, este fármaco se puede administrar aislado en dosis pequeñas para alcanzar ese objetivo antitusígeno. Se metaboliza en el hígado y se degrada estructuralmente a la morfina, lo cual le atribuye sus propiedades analgésicas, es decir, aunque nosotros lo administremos como codeína, ya en el metabolismo, ya en el cuerpo, actuará como la morfina, solo que en dosis menores, por supuesto. Dosis equianalgésica, ¿a qué me refiero con esto? La dosis equianalgésica es la dosis que nosotros necesitamos del fármaco para alcanzar su potencial de acción con la misma intensidad que la morfina. Por la vía oral se da de 130 miligramos cada 3 a 4 horas, es decir, una dosis bastante elevada, y por la vía parenteral de 75 miligramos cada 3 a 4 horas, lo que contrasta con la dosis recomendada de inicio, que por la vía oral y parenteral en ambos será de 30 miligramos cada 4 horas. Y como mencionaba anteriormente, este fármaco se puede utilizar aislado con la idea de alcanzar un efecto antitusígeno netamente, ¿verdad? Y en menor grado analgésico, como podemos observar en esta presentación, que es un jarabe por vía oral de 10 miligramos sobre 5 mililitros. Como repito, si ustedes notan, la dosis recomendada de inicio para su efecto analgésico es de 30 miligramos y para su efecto antitusígeno, será nada más de 10 miligramos, es decir, una dosis menor a la requerida. Este fármaco, como repito, se indica en casos de tos sintomática, y también en casos de dolor moderado, cuando el dolor no es aliviado por otros analgésicos, como por ejemplo una INE. Se contraindica en pacientes EPOC, como realmente todos los opioides. De igual manera, se tiene que tener un gran cuidado en pacientes con enfermedad renal, por su extensión renal, y con pacientes con problemas hepáticos. En pacientes ancianos o pacientes que tienen dificultades para la deambulación, hablo de pacientes que requieren de bastón, pacientes amputados, por ejemplo, se tendrá que tener mucho cuidado, ya que este fármaco puede causar somnolencia, confusión, mareos, lo cual puede dificultar la deambulación y posiblemente provocar que el paciente se caiga y se lastime, ¿no? Hay una presentación que ya incluye otro fármaco junto con la codeína, es muy frecuente, creo que todos en algún momento la hemos visto, si no es que utilizado, que es el acetaminofén con codeína. Se utiliza en casos de dolor de intensidad moderada, como en casos de cefaleas, neuralgias, dolores postquirúrgicos, incluso se utiliza frecuentemente, según lo que yo he visto, en cirugía dental-velar, y tiene las propiedades analgésicas leves del acetaminofén, es antipirético, el acetaminofén por supuesto, y también da las propiedades analgésicas centrales de la codeína.
tiene sinergia con ambos medicamentos, hacen una sinergia y tienen una alta efectividad analgésica. La presentación será de 500 miligramos de acetaminofén con la dosis base recomendada de codeína, que será de 30 miligramos en una tableta que se deberá administrar cada 8 horas. Se puede administrar a mayor frecuencia cada 6 horas, pero el tratamiento base será cada 8 horas. Tenemos otro fármaco con el cual nosotros vamos a utilizar muy frecuentemente, como ya dijimos todos, el tramadol, que es el análogo sintético de la codeína, es decir, tiene efectos similares, solo que por supuesto no es de origen natural, es un agonista débil del receptor Mu. Pese a ser un agonista débil, su metabolito activo, es decir, ya al ser metabolizado, es 6 veces más potente que la morfina, y esto explica su efecto analgésico tan útil para nosotros. Se utiliza en el tratamiento del dolor leve a moderado y tiene la misma eficacia que la morfina. Por supuesto, repito, estos fármacos son dosis dependientes. Entre más alta la dosis de tramadol que utilicemos, mejor será su efecto analgésico. Y para el tratamiento de dolor intenso será menos eficaz. Esto según el Vademecum español y la farmacología de Goodman y Hillman. Si recordamos, el tramadol está clasificado como un opioide débil, por tanto no entra dentro del escalón 2. Para un dolor más fuerte tendremos que buscar otro tipo de fármaco. La dosis equianalgésica con la morfina será de 100 miligramos por la vía oral y de igual manera de 100 miligramos por la vía parenteral. La dosis recomendada de inicio puede ser de 50 a 100 miligramos cada 6 horas y por la vía parenteral de 100 miligramos cada 6 horas. Esto es según la bibliografía que yo encontré. Sin embargo, bueno, en nuestra experiencia en el hospital, hemos iniciado con dosis de 50 miligramos cada 8 horas y alcanzamos objetivos analgésicos bastante buenos, ¿verdad? Sin necesidad de administrar tanta cantidad del fármaco. Debemos también nosotros conocer que el efecto analgésico iniciará aproximadamente 1 hora después de la administración parenteral y su efecto durará aproximadamente 6 horas. No deberemos de sobrepasar la dosis de 400 miligramos al día de este fármaco para evitar toxicidad y sobredosis, por supuesto, de este fármaco. Este fármaco tenemos que conocer, por supuesto, los efectos secundarios, ya que lo recetamos con frecuencia. Pues lo más común que vamos a observar en nuestro paciente será efecto de sedación, mareos, náuseas, incluso vómitos. La depresión respiratoria la podremos ver en menor frecuencia que con el uso de morfina. Sin embargo, tendremos que tener la pericia de identificar si nuestro paciente está presentando una depresión respiratoria por el uso del tramadol. También este fármaco se describe que tiene la capacidad de exacerbar un cuadro convulsivo en pacientes que ya tienen antecedentes. Y también tendremos que tener mucho cuidado, ya que este fármaco se describe que tiene un uso recreativo bastante común. Por tanto, el abuso es común también y se deberá evitar su prescripción en pacientes que tienen antecedentes de adicciones con opioides. Traigo esta imagen porque me pareció muy importante conocer que el efecto secundario de náuseas y posibles vómitos en nuestros pacientes está presente, y en casos que nosotros realicemos bloqueos intermaxilares, el paciente al vomitar y no poder retirar su fijación intermaxilar podría incluso llegar a ser un problema aspirativo con su vómito, poner en riesgo su vida claramente, ¿verdad? Traigo esta mención, yo sé que probablemente ninguno de nosotros lo haga, el bloqueo intermaxilar con alambres, sino que con elástico, ¿verdad? Y esto es porque en el caso que el paciente sienta náuseas o vómitos, puede simplemente cortar ese elástico, vomitar sin ningún problema, evitar así un problema aspirativo, cosa que difícilmente va a lograr si nosotros dejamos un bloqueo intermaxilar con alambres. Como repito, yo sé que esto no es común, bueno, no se debería hacer un bloqueo intermaxilar con alambres, pero en caso que nosotros dejemos un bloqueo intermaxilar, idealmente, si la operación no ha sido muy cruenta, si hemos, como decía el doctor Cuenca, tenido un buen manejo de los tejidos blandos, evitar el uso de estos fármacos, ¿verdad? Para evitarle así
un potencial riesgo de vida a nuestro paciente. Y también existe una presentación que ya nos combina un opioide con un AINE, que es el tramadol con dexketoprofeno. La presentación será de 75 miligramos de tramadol y 25 miligramos de dexketoprofeno. Esta combinación tendrá la acción central del tramadol con el analgésico AINE, que tendrá las propiedades antiinflamatorias del dexketoprofeno. Será bastante efectivo para el dolor moderado a intenso, como por ejemplo en cirugías que han sido múltiples extracciones, extracciones incluso que han sido bastante cruentas, podemos indicar este fármaco. Deberemos evitar, por los motivos que explicaba con anterioridad, este fármaco en pacientes ancianos o con dificultad de ambulación, y al igual que todos los opioides, evitarlo en pacientes con problemas hepáticos y renales. Esta combinación, bueno, yo la he encontrado aquí en el país en la presentación del Enantium Plus, que es, como repito, el tramadol de 75 miligramos con dexketoprofeno de 25. Bueno, probablemente el fentanilo será un fármaco que raras veces nosotros indicaremos, pero lo traigo a mención, ya que es el primer opioide que se sintetizó de una manera totalmente sintética, perdón por la redundancia. Es un agonista de los receptores Mu. Su uso principalmente será para fines anestésicos, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, el metabolismo será hepático y la dosis de carga para la inducción anestésica será de 2 a 6 microgramos por kilogramo de peso en el paciente. Es extremadamente potente, tendrá efectos analgésicos máximos sin deprimir la respuesta del miocardio, de la musculatura del miocardio, producirá gran depresión respiratoria y en dosis elevadas rigidez muscular. El tiempo analgésico es de aproximadamente 5 minutos. Perdón, el tiempo de inicio analgésico será de aproximadamente 5 minutos. Tenemos también la petidina, también conocida como la meperidina, que es un agonista puro, al igual que el fentanilo. Su acción analgésica es 10 veces más débil que la morfina. Se indica en el tratamiento del dolor severo, se asocia asociado a procedimientos quirúrgicos, fracturas, pero tiene una gran utilización como medicación preanestésica. Su dosis para analgesia será ajustada según la intensidad del dolor, de 25 a 100 miligramos cada 8 horas, con la precaución de en ancianos no exceder la dosis de 25 miligramos cada 4 horas. De igual manera, precaución con pacientes hepáticos y con problemas renales. Y finalmente les traigo la naloxona. Este fármaco, como dije, será el antagonista opiáceo más representativo. Nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que manejarlo porque es el fármaco que nosotros vamos a utilizar en caso que veamos una sobredosis de un opiáceo. También este fármaco se puede utilizar en pacientes que están en tratamiento por dependencia física a fármacos, sobre todo en pacientes con drogadicción. Pese a que revierte los efectos de los opioides, se debe advertir al paciente y estar nosotros pendientes que después de a las siguientes 24 horas de administrar nosotros el fármaco, los efectos del opiáceo pueden volver al paciente. ¿Qué significa esto? Puede volver el efecto de depresión respiratoria, puede volver los efectos analgésicos, que por supuesto cabe mencionar que si nosotros administramos la naloxona, estamos evitando el efecto analgésico que probablemente ya habremos alcanzado con la aplicación del opiáceo. Y este fármaco se administrará por vía endovenosa a 0.4 miligramos, repitiendo la dosis cada 3 minutos hasta alcanzar el efecto deseado de revertir la sobredosis por opiáceos. Como conclusión, los opioides son fármacos que tienen que ser administrados previo a una adecuada anamnesis, historiando la intensidad y frecuencia del dolor para así nosotros poder evitar los efectos adversos, como también la posibilidad del paciente de tener conductas adictivas, es decir, saber si el paciente ha tenido un historial de adicción que pueda llevarlo a una recaída al utilizar este fármaco en un postquirúrgico.
No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿y cómo es, cuál es el nombre de esa complicación o condición que se puede generar con rigidez muscular a nivel de tórax debido a uno de esos fármacos que usted estaba mencionando? ¿Y cuál es el fármaco que más se asocia a esa condición? Mm. Lo puede ver cuando están induciendo para... Sí, 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 se me ha escapado el nombre ahorita. Es cuando el paciente tiene como hipertonías musculares a nivel en los miembros, pero son cortas y repetidas. Se me escapa ahorita el nombre de eso. Este más a nivel de tórax. A ver si alguien de ustedes se recuerda de los demás residentes. ¿Se acuerda alguno? No son ¿Estás preguntando el nombre o el medicamento que lo produce? Ambas cosas. ¿Cómo se conoce a esa condición de rigidez muscular a nivel del tórax que puede llevar a una depresión respiratoria? No habla de las mioclonías, doctor. Perdón. No. ¿Qué medicamento lo produce y cómo se revierte? Que ya más o menos habló el doctor, ¿verdad? Está hablando del tórax leñoso. Yo pensaría que de eso está hablando el doctor Edwin. Lo que pasa que no sé qué le pasó. Sí. Yo había entendido que hablaba de las mioclonías, pero no. No, yo creo que igual que allá lo del tórax leñoso. Sí, y si no mal recuerdo, no estoy seguro, pero si no mal recuerdo haber leído, creo que era por el fentanilo, pero no Sí. estoy seguro. Sí, fentanilo. Ah, ok, gracias. A mí eso me ha pasado una sola vez y créanme que no es gracioso. Me imagino. Yo creo que nosotros nunca hemos visto. Sí, no, gracias a Dios. Que yo recuerde, nunca hemos visto casos de eso. Sí, ahí tenés que administrar oxígeno al paciente, incluso a veces hasta embucearlo, ¿verdad? Y Eso le pasó con sedación, doctor. con sedación aquí en mi clínica, sí. Sí, y lo peor que era la hija de un colega. O sea, suspendimos la cirugía y a sacarla porque saturó como a 30. Pero le administraron naloxona, asumo, doctor, solo con Sí, se la administró, pero en lo que estás preparando y buscando. No, claro, hay que oxigenarla. Tenés que oxigenarla, o sea, le conectas el oxígeno. ¿Y cómo? ¿Usted tiene ambú propio o es el que lleva la anestesia? Yo tengo. Sí, eso hay que tenerlo en clínica. Hola, no sé si ya me escuchan. Sí, ya. Sí, efectivamente, era de tórax leñoso. Y como lo dijeron ya también, sí está más asociado al fentanilo como uno de los que puede causar como efectos adversos. Y obviamente sí, por esa razón el doctor estaba hablando de la naloxona y de las otras medidas que hay que tomar porque, como dice el doctor, no es algo gracioso. Yo también he tenido oportunidad de verlo en el hospital y por eso a la hora de la inducción que están haciendo al paciente cuando infiltran el fentanilo, tienen que hacerlo despacio e ir vigilando y estar pendiente de esas situaciones. Así que eso era, efectivamente. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario en relación al tema. Fernando. Sí, doctor. Ahí te mando un WhatsApp, ahí lo lees. Sí, nos vemos entonces, doctor. Por mí ya no, ni por mí. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Bueno, Rodrigo, nos vemos entonces el otro miércoles con la continuación, ya la parte más aplicada, ¿verdad? Sí, doctor. Y puedes llevar algún caso así interesante por el uso de los fármacos, intoxicaciones o bueno, lo del tórax leñoso sería interesante revisarlo también.
Sí, sí, doctor. Mira, gracias. Chao. Nos vemos, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.